Hoy estamos con el profe Dani. ¿Y quién es el profe Dani? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Arellano Montero, pues soy coordinador del Sistema Nacional de Capacitación Campus Puebla y soy director técnico y preparador físico. Pasemos a la cancha para analizar el partido, bueno, la previa del partido entre el Arsenal contra el Paris Saint-Germain. Dani, explíquenos el sistema táctico del Arsenal y del equipo de el Paris Saint-Germain, donde está Luis Enrique de entrenador y Arteta del equipo del Arsenal. Pues bueno, lo importante primero es identificar la característica que tienen dentro de los modelos de juego los entrenadores, ¿no? Ya que ambos, si bien se caracterizan, aparte que son españoles, pues dentro de sus modelos de juego son muy asociativos. Entonces, es algo que en ambas partes nos encontramos. Por eso, a mi consideración, fue un juego táctico y estratégico en el cual el que toma posesión de la pelota pues se vuelve más o puede hacer más daño al rival, ¿no? Eso de entrada es importante. Ahora, ya yendo a los sistemas de juego, también es muy similar el sistema de juego, si no es que igual en cuanto al posicionamiento básico de los jugadores, el 1-4-3-3 que presentó en este caso el Paris Saint-Germain, que lo vemos con las fichas amarillas, y en el caso del Arsenal, que lo vemos con las fichas naranjas. Tú sabes muy bien que ya cuando inicia el juego, bueno, aunque sea el mismo sistema de juego, los patrones o los comportamientos de juego se caracterizan de diferente forma en base pues, a características de jugadores y a todo lo que se lleva a cabo dentro de esta táctica dinámica del juego, ¿no? Entonces, iniciando o tal vez abordando un poquito más qué es lo que hizo el equipo del Arsenal, dentro de lo que buscaba el equipo del Arsenal en fase ofensiva, pues fue mantener su 1-4-3-3, pero algo que tiene mucho Arteta, que de hecho es algo que hacía bastante Guardiola, ya que al final pues, es su discípulo y fue su auxiliar, es ocupar a uno de los laterales que busca interiorizarlo como un mediocentro. Esto que hace que se quede con tres jugadores centrales, este más como líbero, central de marca, y aquí pueda ocupar o pueda realizar un cuadrado en el cual pueda mantener una posesión más larga o pueda ocupar estas zonas, ¿no? Entonces, estas son como características que busca este equipo y dentro de la fase defensiva, algo que lo caracteriza es que en los primeros minutos de juego, lo que buscaba hacer es defenderse en un sistema 1-4-4-2. ¿Cómo lo hacía? Buscaba presionar con Odegaard, que en este caso acompañaba, y aquí venía a formar dos líneas de cuatro. ¿Cuál fue el problema de posicionamiento que ocupa el Arsenal al inicio? Porque de hecho el gol no tardó, no fue muy tardío, la verdad es que fue parte del inicio de juego, que dentro del esquema táctico que propone el Paris Saint-Germain, es que su delantero centro no realmente ocupaba la posición como delantero centro, que es Dembélé. Lo que hacía Dembélé es una dinámica en la cual salía de la zona para recibir ya sea a espaldas de los interiores, que en este caso ya me quedé acá sí, en el sistema 1-4-3, a espalda de los interiores, en este espacio del triángulo, y estos dos jugadores, que recuerdo que eran Neves y no recuerdo ahorita el otro jugador, se incorporaban en fase ofensiva. Más Neves que el contrario, pero esto ayudaba de cierta forma a que pudiera posicionarse y recibir todo el tiempo Dembélé en estas zonas, ¿no? Dentro del juego que inclusive el gol se da de esta forma, llega a la línea de fondo, estos jugadores alargan y fijan a la defensiva, es una transición donde se quedan cuatro de la línea defensiva del Arsenal, junto con dos que me parece que es el medio centro y el interior, y esta línea se queda partida porque queda muy por detrás, y el que llega a ocupar esta zona es Dembélé, cuando golpea con parte externa del pie en diagonal, y este jugador lo que hace es colocar la pelota en este costado, ¿no? Entonces, son dentro de las características del sistema, creo que algo que va a tener mucho cuidado o algo que hace mucho daño, el que Dembélé ocupe esta parte. Que como son importantes la zona 18 y 16, tener a tus jugadores que empleen el uno contra uno. Claro, Y forzosamente tú tienes que, sí, girar el juego, o sea, empezar por el lado derecho o por el centro, girarlo. ¿Para qué? Para generar ese uno a uno que te potencie el tú ser ofensivamente, creativamente, generando
esta zona, que es la Sí, más que la zona importante, 14. que es la zona 14. Es correcto. Es la zona más importante dentro del fútbol y la 5 a nivel defensivo, ¿no? Totalmente. Pero si te desequilibran y viene un balón por esta zona, en este caso la 16, y se conecta en esta zona con tu compañero, pues va de frente, va a tener posibilidades de disparar o de pasarle, en este caso un disparo, ¿no? Y es por eso que Neves, que es el que más fija los delanteros centros, su función es importante, ya que si él no lo hiciera, entonces, bueno, no fija la defensa y la defensa puede salir más, ¿no? Pero al fijarlos, es justamente que aparece por fuera en zona 14 Dembélé para poder realizar este pase en diagonal y que pueda finalizar en gol, ¿no? Entonces, el Arsenal después ajusta porque esta presión que hacía con el 1-4-4-2, transformando su sistema base que era 1-4-3-3, se da cuenta que Vitinha, que es el medio centro del Paris Saint-Germain, que al final del día era el que terminaba quedando de cierta forma más solo, Vitinha, dentro de las características que tiene, es que cuando el lateral derecho, que no sé si observaron en el partido, pero Hakimi se integra demasiado hacia estas zonas, porque también el Paris Saint-Germain lo que termina haciendo es jugar con tres centrales de esta forma, integrando al lateral como volante interior para acumular más gente por este espacio. Aquí, en este caso, el Arsenal empieza a identificar que se generan espacios a la subida de Hakimi. Entonces, en las transiciones empieza a hacer más daño por estos costados, ya que estos espacios pues se empiezan a quedar, ¿no? Y Vitinha, algo que tenía también, cuando sacaban el balón controlado, lo que empezó a hacer el Arsenal es ya no presionar con su 1-4-4-2, sino empezar a buscar presionar con un 1-4-4-1-1 para poder identificar esta marca de Vitinha, ya que Vitinha, algo que tenía muy claro en las salidas con balón controlado, es que al salir con el central, aunque es un recorrido algo largo, Vitinha se metía en este posicionamiento o en esta zona. Esto ayudaba a que cuando tiraban la presión, se iban generando espacios con el lateral. Y Vitinha lo podía hacer de este lado o podía siempre ir en apoyo, ya que Hakimi se iba bastante o se integraba demasiado para quedar por detrás de apoyo para la línea de pase. Entonces creo que al final esta dinámica que Vitinha tenía de integrarse como un tercer central, de ser apoyos o de sacar la salida o de ser salida con balón controlado, esta parte dentro de las permutas que van haciendo considerables en, en el sistema de juego del París, van a ser vitales, creo yo, en las transiciones que pueda tener el Arsenal, ¿no? Digo, al final puedes desestructurar tu sistema y puedes estar cambiando las posiciones. Creo que donde más te pueden hacer daño es que si cuando tú estructuras el sistema de juego que tienes no quedas bien posicionado y no tienes un equilibrio defensivo, es donde te terminan haciendo daño. De hecho, Donnarumma creo que saca como 2 balones, ¿no? Sí, sí, que sí. en transiciones. Hay un video de una jugada que recuerdo que realiza el Arsenal, donde hace un movimiento en diagonal hacia el centro para fijar a uno de los laterales o centrales y aparece solo, ¿no? La conducción en espacios interiores también es importante para lograr fijar jugadores rivales y poder buscar por fuera o por un costado, que es la que Donnarumma termina sacando creo que con el dedo. Ahora, ya por parte final, las acciones a balón parado van a ser importantes. Sí, sí, sin duda. Sí, considero que el Arsenal algo que puede sacar ventaja, de hecho ya había sacado ventaja, pero no estaban habilitados, es la experiencia que tienen con esta parte de la táctica fija en el entrenador que no recuerdo ahorita su nombre, pero tienen específico para poder desarrollar estas propuestas, ¿no? Bien vemos una jugada donde no están habilitados, está la defensa, y en cierto punto que se cobra el tiro libre, tratan de habilitarse para poder generar un remate que al final es por muy poco que no termina siendo habilitado y terminan rematando. Entonces tienen diferentes propuestas, diferentes estrategias y seguramente en estos días que tienen para preparar el partido van a estudiar al París, la forma en la que defiende a táctica fija y el París va a tener pues, que estar muy cuidadoso de lo que le puedan hacer y no regalar tantas faltas. Y estas variabilidades yo creo que le van a dar, es la ventaja más grande que tiene el Arsenal, ¿no? Sobre el París, hablando en táctica fija, tanto ofensiva como defensiva. Porque sí considero que el Arsenal, pues a raíz de que tiene
este tipo de entrenador específico para las variables de táctica fija, tiene una ventaja enorme sobre el París. Y pues sí, yo creo que incluso el París, no sé cuál sea tu pronóstico, pero para mí el París tiene un poquito de menos posibilidades, a pesar de que tiene el marcador a favor, que el Arsenal por la variabilidad de aspectos de acción a balón parada y también por aspectos tácticos, porque creo que el pasar más tiempo con alguien como Guardiola, ahí dentro Claro. de su formación como entrenador, él siendo auxiliar ahí en el Manchester City, puede adquirir más conocimiento, ¿no? A ir solo, ¿no? A pesar de que sí, Luis Enrique salió del Barcelona, traía la estructura, pero pues no es lo mismo tener a alguien elite, el ladrón de ideas, como él se dice, Guardiola, como Luis Enrique, que no tuvo un maestro y que no tiene esa habilidad, ¿no? Claro, digo, tal vez mi pronóstico al final del día son dos equipos que juegan bastante bien a lo que es el juego posicional. Considero que el equipo que tenga mayor posesión o el equipo que se sienta más cómodo con el balón va a ser el equipo que va a salir avante, ¿no? Como te digo, cada quien tiene una desestructuración de su sistema para buscar generar superioridades numéricas, ocupación de espacios, porque a ambos les gusta hacerlo, ambos con el lateral de diferente forma, Hakimi yendo más profundo y tal vez del lado contrario interiorizando un poquito más como un doble pivote, pero creo que una de dos, el que tenga mayor posesión la pelota o que llegue a tener más el balón, o el que aproveche más en las transiciones la ocupación de los espacios si no se defiende bien en fase de ataque, ¿no? Sí. Entonces creo que eso va a ser vital. Y bueno, el Arsenal algo que tiene punto a favor, que sería lo que es desarrollo de sus jugadas a táctica fija. Creo que es un partido cerrado el que se jugó el de ida. Y bueno, creo que si hubieran quedado 1-1 tampoco hubiera sido tan malo, ¿no? Al final del día ambos propusieron, pero pues esperamos un duelo estratégico bastante interesante y ver cómo logran ahí anular el posicionamiento que ocupa Dembélé al venir a ocupar esta zona 11 como lo mostramos aquí en la gráfica, porque al inicio del primer tiempo bastante parte del tiempo recibe el balón, gira y bueno, a ver si terminan rompiendo ya, porque modificaron en el partido, ya una modificación donde ¿quién fue? Su medio centro del Arsenal, que metió los goles contra el Madrid, que ahorita se me olvidó su nombre, soy malos para los nombres. Es buenísimo, o sea, los goles buenísimos porque fue un tiro libre. Él Pero, como medio centro sí. empieza a ocupar esta posición y empieza a romper justamente con Dembélé y a tomar ese posicionamiento que, que ocupa, ¿no? Al participar en esta zona. Entonces, es un juego de anular a tus jugadores más importantes y de ocupar los espacios que seguramente van a quedar libres en estas fases de ataque de ambos equipos. Bueno, pasemos de nuevo para conocer tu historia como entrenador. Profe Dani, ¿cómo inicia en el fútbol? ¿Inicia como todos, desde abajo con los niños chiquitos o cómo fue el inicio? Sí, pues mira, te comento el inicio. Yo estudié la licenciatura en Cultura Física en la UAP y posterior a eso tuve la oportunidad de tener una beca en el Sistema Nacional de Capacitación para lo que es ENDIT acá en Puebla hace aproximadamente 15 años. Entonces, a la par, terminó ambas y casi al final de la carrera hicimos como una parte de prácticas y servicio social que todos los que estudiamos una licenciatura lo tenemos que realizar y me invitan a lo que es la estructura de una filial de Chivas aquí en el estado de Puebla. Dentro de esa participación que tuve, hubo 10 compañeros más en los que estuvimos instalados en diferentes categorías. Ahí me toca estar en cuarta división, aprender un poquito, ¿no? de cómo es la dinámica de un entrenamiento, la planificación de tareas e inclusive tener la oportunidad de empezar a llevar las tareas de entrenamiento, no todas, pero sí las de activación o las tareas que pues, los directores técnicos o el staff en ese momento consideraban que podía llevar a cabo. Gracias a esa experiencia, participo en curso de verano de la UAP. Son un mes y medio y entrego también mi currículum buscando pues siempre tener una oportunidad, ¿no? Como todos en un inicio, buscar tener la primera oportunidad que nos abra las puertas al fútbol.
Posteriormente termina el curso de verano y recibo una llamada del ingeniero que me invita por parte de Chivas a pertenecer a una de sus categorías, que es justamente la categoría más pequeña. Entonces me platica que se abre un espacio en la categoría de 5 y 6 añitos y que sí quería pues participar, pero ya no como practicante, sino ya como un trabajo, ¿no? Entonces es así como se me abren las puertas dentro del fútbol, ya para un tema como de formación. Con esa categoría en la filial estuve aproximadamente entre 5 y 6 años. Obviamente sobre la marcha fui creciendo, no cambié como tal de categoría, la 2004-2005 siempre fue la categoría que tuve y desde 5 o 6 años hasta sub 13 que es donde dejo ese equipo, ¿no? Entonces, pues grandes experiencias, la verdad, con papás, con chicos, agradecido siempre con ellos porque creo que son cosas inolvidables que tienes, ¿no? En la parte humana y en la parte de crecimiento y desarrollo. Y a la par de eso, a los 2 años más o menos, tengo la oportunidad también de que Chivas filial tenía su categoría de tercera división y el poder integrarme como preparador físico de tercera división. Entonces, eso me ayuda porque de una parte, lo que es categorías formativas, estoy como director técnico, pero en Liga TDP, que ahora se denomina así, estoy como preparador físico, ¿no? Trabajando en ambos turnos y pues teniendo estas experiencias de lo que es el fútbol, pues la introducción a profesional, como es la tercera división, y teniendo la participación en todo lo que es formativo. Entonces eso para mí creo que fue bastante importante. Y de ahí, bueno, vamos a irnos más para adelante. El llegar ya de preparador físico dentro de una sub importante en el Puebla, ¿eso en qué cambia? O sea, el ser entrenador sí, de etapa base y todo eso, pero llegar ya como preparador físico es totalmente diferente a ser un director técnico Claro. o a incluso a ser un entrenador. Sí, las responsabilidades son totalmente distintas. Con el Puebla, el primer acercamiento que tengo, actualmente yo trabajaba como director técnico de la categoría sub-17 de Cancún. Y bueno, el Puebla tiene conmigo ahí un acercamiento para un proyecto que ellos tenían, al cual le llamaban el Grupo de Desarrollo, donde el objetivo era trabajar con ocho chicos que tenían proyección para primer equipo. Y bueno, el objetivo era totalmente físico, con trabajos más individualizados, con un seguimiento más personal. Y bueno, es así como me empiezo a empalpar, ¿no? O a introducirme a lo que es el club. Creo que al final del día, pues más que hacerlo por esta parte de la parte física, pues también me gustaba ver su desarrollo dentro de la cancha, ¿no? Entonces buscaba ir a todos los partidos, buscaba pues evaluar su desempeño físico y al final creo que eso me da puntos o me suma puntos para que al siguiente año pues me integren, ¿no? Y no solo la integración como preparador físico de la categoría sub-23, sino también con el rol de coordinador del área física de todas las fuerzas básicas o la estructura del club para ese momento. Entonces, pues agradecido con la gente que me dio la oportunidad, que en este caso fue Manolo Vega, y que pues eso ayudó muchísimo, ¿no? Ya como dices, y regresando a tu pregunta, cuando ya participas como preparador físico de la categoría sub-23, yo fui el primero que también recibe todo lo que es esta tecnología, ¿no? Como lo es el maletín de WIMU, que es el análisis de datos de lo que es los jugadores de fútbol a nivel profesional. Y la categoría 23 es la primera que va teniendo como toda esta estructura. Entonces, al tener esta estructura, pues el análisis de datos es algo que no estaba yo como tan familiarizado, pero bueno, hay que buscar rápidamente amistades o gente que nos pueda ayudar y irnos guiando, que gracias a Dios las tuve y sobre la marcha pues empezar a estudiar, ¿no? Porque siempre he sido muy estudioso del deporte o lo que es el fútbol. Interrumpiéndolo un poquito, Sí. ¿qué es el WIMO para Claro. los que no lo conocemos? WIMO es una tecnología, son dispositivos satelitales que conocemos más como los GPS, cuyo objetivo es medir el rendimiento de los jugadores a nivel individual. Entonces los jugadores tienen una especie, un tipo top, son unos aparatos así muy pequeños, en los cuales tú los prendes, los colocas por detrás de la espalda del jugador y a una tableta que nos dan, que es una Microsoft Surface, nos arroja el rendimiento en vivo de lo que hace el jugador en los entrenamientos. ¿Qué te ayuda? Pues te ayuda a que tú puedas observar o analizar si realmente están realizando un trabajo en el momento o si al final del entrenamiento tienes que realizar trabajos que complementen, ¿no?
pues retomando las diferencias en cuando estuve en categorías como tercera división, no teníamos esa tecnología y a ojo de buen cubero, como se dice, pues tratábamos de medir, ¿no? Lo que sentíamos pues que estaba bien o que estaba mal. Y creo que para mí fue mucho aprendizaje el poder saber qué hacíamos en los partidos, en los entrenamientos, los etiquetados de días, ¿no? Que nosotros manejamos mucho el MD-1, MD-2, son 2 días antes del juego, un día antes del juego, qué pasa 3 días antes del juego. Entonces, eso para que la gente sepa qué metodología es. Claro, dentro del microciclo estructurado, que es una metodología, en Club Puebla trabajábamos un tema más híbrido, que era parte microciclo estructurado y un poco en parte la predicción táctica y en algún momento también algo de método integrado, ¿no? Y lo que buscábamos hacer en esta parte del microciclo estructurado es justamente, de acuerdo a los datos del partido totales, por ejemplo, un MD que es un día de juego, si en distancia total, que es una variable, recorremos 10, 11 kilómetros promedio por equipo o a nivel individual también analizamos, pues que en la semana, en un día antes del juego, saber qué porcentaje se recorre de eso, 2 días antes del juego, qué porcentaje se recorre de eso, 3 días antes del juego, qué porcentaje se recorre de ese valor. Esto nos ayuda a tener ya parámetros más establecidos, ¿no? Y en el que tú puedas decir, para este tipo de día, en las variables de distancia total, más o menos llego a estos parámetros. En variables neuromusculares como son aceleraciones, desaceleraciones, llego a un parámetro en este porcentaje. En high speed running, que son carreras alta intensidad, que las carreras alta intensidad en el fútbol son importantísimas, en los repliegues, en los despliegues, en todo lo que tiene que ver con jugadas importantes o donde se desempeña roles prácticamente de finalización o en fase defensiva, nosotros analizamos y medimos esos parámetros, ¿no? Jugadores, cuáles son los jugadores más rápidos, el max speed es la velocidad más alta que alcanza un jugador en un sprint. Entonces, todos estos parámetros, yo previo a la tecnología que menciono que es Waymo, no los tenía tan claros. Ya, obviamente, al tener esta tecnología en el día a día, pues lo podía yo palpar, lo podía yo ver, observar, estudiar, analizar, empezar a diseñar mis sesiones, mis tareas de entrenamiento. Y creo que esta parte de crecimiento para mí fue impresionante, ¿no? Después viene Eric Roqueta, que Roqueta, pues dentro del microciclo estructurado es uno de los preparadores físicos que de hecho tiene varios artículos, los que participa Paco Cerulo, participa Eric Roqueta y participan más coautores, preparadores físicos profesionales que están muy dirigidos a lo que es el entrenamiento del Barcelona, pues llega como preparador físico de primera división. ¿A mí en qué me ayuda? Me ayuda mucho en que al final del día una parte es cómo interpretaba yo el microciclo estructurado, desde pues, todo lo que he leído, desde lo que he aprendido, pero poder tener a alguien que estuvo en Barcelona, poder tener a alguien que realmente, pues inclusive te digo, ha hecho artículos, pues el tener a alguien a la par donde le puedas preguntar, donde te pueda asesorar, donde te pueda corregir, que te pueda pues llevar este control también de las cargas, que tú puedas ver lo que hace el primer equipo, para mí fue un tema de crecimiento y experiencia impresionante, ¿no? Porque ya no solamente es cómo la interpreto, sino cómo es que se tiene que realizar en el equipo. A la par primera división, trabajaba muy parecido en cuanto a la parte física como lo hacía más bien la sub-23, muy parecido a la par de primera división, porque el primer equipo siempre se apoyó en los días regenerativos o compensatorios, que son un día posterior al juego, siempre se apoyó de la categoría sub-23. Entonces, dentro de la preparación física, posterior al juego, un día posterior al juego, lo que se hace es un trabajo compensatorio y de recuperación. Se divide al equipo en dos. El equipo que juega o los jugadores que juegan más de 60 minutos realizan algo que llamamos un trabajo regenerativo. Este trabajo regenerativo conlleva más o menos dentro de las tareas masaje con foam roller, ¿no? Un poquito de trabajo de movilidad, trabajo de hidroterapia, trabajo de crioterapia, o sea, todo lo que ayude a recuperar al organismo o al cuerpo por pues, el día previo al partido, ¿no? El día de partido previo que sufrieron o que surgieron este tipo de esfuerzos. Pero también hay otra parte que muchas veces no tomamos en cuenta y son los jugadores que no participan, ¿no? El que no estuvo convocado o no viajó, el que jugó menos de 60 minutos, el que lo meten de cambio y juega 5 minutos. ¿Qué se hace con ellos? Porque al final es importante el tema físico y también el tema mental, ¿no? Porque el no estar tomado en cuenta o el no jugar, pues es complicado. Entonces, ese día posterior, que le llamamos nosotros MD+1, normalmente lo hacíamos en el estadio Cuauhtémoc,
con la categoría sub-23 en conjunto con el primer equipo. Y aquellos jugadores que compensaban carga, pues Eric al mando de esos entrenamientos se lleva a cabo el diseño de tareas de entrenamiento que al menos la carga de entrenamiento oscilara entre un 50 a un 60% en relación al partido. ¿Por qué no al 100%? ¿Por qué no simular un partido? Porque se sabe que posterior a un juego, el jugador requiere entre 24 a 48 horas como recuperación. E inclusive hay estudios, y más que los estudios, en el día a día, cuando le preguntamos al jugador cómo se siente con estos cuestionarios de wellness y RPE, que son cuestionarios de carga subjetiva para ver cómo se encuentra el jugador, muchos refieren el cansancio no a las 24, sino la mayoría de los jugadores lo refieren a las 48 horas posteriores al partido. Entonces, regresando al tema, si tenemos unos jugadores que jugaron en viernes, que es como comúnmente juega la categoría sub-23, juegan en viernes y su recuperación 24 horas va a ser controlada por nosotros y 48 horas es un día domingo que es libre para ellos, el día lunes, que en etiquetado sería un MT-4, -5, ya los jugadores pueden llegar a una carga digamos que paulatinamente igual o bien para poder trabajar sin temas, ¿no? A excepción que alguno tenga una molestia, bueno, pasa con el doctor. Pero los otros chicos que hicieron el trabajo compensatorio el día sábado, si nosotros les metemos una carga de partido, pues ellos necesitarían el domingo y el día lunes para poder recuperar y poder tener esta carga de entrenamiento. Es por eso que el día sábado, que es nuestro MD+1, la carga se oscilaba entre un 50 a 60%, porque ya solo necesitaban de un día para recuperar y que el día lunes nosotros ya empatáramos las cargas para todos, sí. Que creo que es lo más difícil y lo más complejo en la preparación física dentro del fútbol, ¿no? A diferencia de los deportes individuales, aquí tienes muchas preguntas por hacerte, muchas cosas que resolver, entonces creo que es como en los retos que en el día a día vas teniendo en la parte física y son retos lindos que pues le vamos dando respuesta, ¿no? Día con día. En el culturismo se llama ponerlos a punto. Exactamente. Ustedes también los ponen a punto a los jugadores. Totalmente. Sí. Nada más la diferencia es que ustedes tienen grupos de 24, exacto, 23 jugadores con fisionomías diferentes. Y posiciones distintas. Digo, tú al final hablas mucho sobre los modelos de juego y lo mencionas en tu libro. Nosotros como preparadores físicos, ya en un siguiente nivel, ya se analizan las cargas físicas de acuerdo al modelo de juego del entrenador, a las características de la posición. No es lo mismo tener un lateral volante que profundiza o que el director técnico le pide que se incorpore a línea ofensiva todo el tiempo y que regrese a línea defensiva, porque su desgaste físico es mayor, a tal vez un lateral que sea con características más defensivas, que vaya de apoyo sobre los volantes o los extremos, los esfuerzos que, a pesar de ser la misma posición, el mismo sistema de juego, son totalmente distintos. Dentro de la experiencia que tuve, pues también tuve algunos directores técnicos como Carva, como Gabriel Simón, ¿no? Son directores técnicos que tienen formas de entender el fútbol distintas y bueno, había quien le gustaba más presionar alto, había quien le gustaba más replegarse más en bloque. Entonces, en base a eso, pues el jugador siempre tiene que estar listo para los esfuerzos que pida el entrenador, ¿no? Entonces, creo que todavía hay un paso más adelante de poder ya realizar una estructura, una planificación física de acuerdo a lo que son las posiciones, ¿no? Platicaba apenas con alguien que está en fútbol americano y me decía pues, que en el fútbol no se hace eso, pero en el americano sí se divide, ¿no? Por líneas, sí se divide por características de jugadores. Entonces, pues creo que cada vez en el fútbol profesional hay más staff y no lo veo tan loco que el día de mañana pues, tengamos preparadores físicos por posiciones o por líneas. Sí. ¿No? Y ahora ya hay tanto estudio y tanta data para poder estudiar que creo que es lo que viene para un Incluso futuro. Ya se está haciendo con los directores técnicos. Sí. Especialistas, bueno, dentro del cuerpo técnico, que ya se basan en la parte defensiva, en la parte de creación, exacto, en la parte de finalización. Pues el Arsenal, ves que tiene alguien especialista, no recuerdo el nombre porque soy malo para los nombres, pero tiene alguien especialista en táctica fija, ¿no? Y en el último partido se pudo ver claramente cómo tienen muy estudiado diferentes formas de atacar, ¿no? Entonces, y que al final se terminan siendo anuladas por fuera de juego, pero la realidad es que si hubieran estado habilitados, el marcador hubiera sido distinto, ¿no?
Chivas en su momento también tuvo alguien especialista en táctica fija, a balón parado. La selección del Jimmy Lozano. También. Y hay inclusive los exjugadores en algunos equipos están apoyando a las fuerzas básicas también para poder explicar fundamentos generales por línea, ¿no? La fase defensiva, y es un exjugador que fue central de la selección mexicana o fue un central del equipo en cuestión, y trabaja con sub-19, sub-23, algunos conceptos, ¿no? Y alguien que tiene tal vez mayor experiencia en la media de contención o como delantero y trabaja conceptos más específicos o demarcaciones individuales más específicas del juego. Que todo esto que está hablando el profe Dani lo podemos encontrar en el Sistema Nacional de Capacitación. Es correcto. De donde es coordinador. ¿Y qué hace un coordinador académico? ¿O cuáles son las funciones ahí? Claro, pues como coordinador académico del Sistema Nacional de Capacitación en Campus Puebla, dentro de las funciones que yo tengo es una, el elegir a los docentes que son los que van a estar a cargo de los estudiantes y bueno, estudiar el perfil, tal vez el histórico que tienen, ¿no? Dentro del fútbol, que también es importante. Pero nosotros tratamos en Campus Puebla de tener la realidad, tener un equilibrio. Porque también dentro del desarrollo, y cuando yo estudié, aprendí que muchas veces hay gente del fútbol que sabe demasiado y tal vez cuando lo transmite hacia directores técnicos o estudiantes, no siempre la parte pedagógica es tan buena, ¿no? Y hay quien transmite muy bien, pero tal vez las vivencias que tienen no son las mejores o todavía falta mucho. Entonces, pues apostamos por gente de experiencia, apostamos por gente joven y sobre todo que esta parte pedagógica, pues tratemos de llevar una linealidad, ¿no? Porque al final el gran reto para nosotros es cómo transmitimos las cosas hacia ustedes, ¿no? Y pues sí sabemos mucho, pero la comunicación de la transmisión de conocimientos hacia ustedes es muy corta y no logramos profundizar y no logramos tener esta fase de enseñanza-aprendizaje como nosotros queremos construirla, pues ahí es donde puede existir este tipo de fugas, ¿no? Después, pues hay otras funciones como coordinar el tema de las áreas deportivas, de cómo cuándo salen a cancha, cuándo no salen a la cancha, de las calificaciones, ¿no? Del seguimiento individual de cada uno de los alumnos, del que a lo mejor asiste y no entrega tareas, del que no asiste y tampoco entrega tareas y está en riesgo de reprobar, de tal vez el que de repente, no sé, hay algunas materias que se le complican más, casi no se da. No se da aquí. Hay alumnos que se le complican más materias que otras, ¿no? A lo mejor en dirección técnica las materias bastante bien, pero en temas de preparación física se les complican más y ahí es donde cojean un poco, ¿no? Entonces, tratar de ser como ese soporte, también ser soporte en cuanto a los docentes, ¿no? Dudas que surjan, actualizaciones que podamos tener a la mano. Ahora FIFA con nosotros abrió un curso que se llama Train the Trainers, que el objetivo es justamente que nosotros aprendamos, cómo enseñarles a nuestros docentes, el cómo enseñarles a los estudiantes. Entonces, próximamente seguramente habrá otro curso y bueno, veremos ahora quiénes se capacitarán. Nosotros actualmente estamos 3 docentes capacitados en esa formación y mi función es permear toda la información para ellos para que se pueda llevar una linealidad en el proceso de enseñanza. Que eso es, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, ahora que eres docente del ENDIT, preparación física y dirección técnica, porque me dio a mí en dirección técnica clases? Así es. A la diferencia de cuando estudiaste para director técnico, o sea, 10 años atrás. Uy, no, si nos remontamos hace 10 años, creo que desde que ves el mapa curricular, te das cuenta del enorme avance que se va teniendo, ¿no? Si bien nosotros tuvimos gente muy capacitada que nos dio clases, demasiado capacitada, de repente en las clases teníamos a veces temas de alto rendimiento y en la siguiente clase hablábamos de formativo y en otra clase de repente estaba como muy, muy ambiguo, muy mezclado el tema de las etapas de desarrollo, ¿no? Como que no estaban tan claras. Entonces no había una estructura. Ahora, si tú ves el mapa curricular, te puedes dar cuenta que se divide ya en licencias, ¿no? Y las licencias desde la licencia D, la licencia C, la licencia B, entonces te van ayudando a que lo más importante, más allá de conocer de fútbol, es que conozcas las etapas de desarrollo, pues, del ser humano, ¿no? Porque te puede ser el jugador, pero la realidad es que es del ser humano. Independientemente seas jugador de fútbol, seas jugador de tenis, seas jugador de lo que tú quieras,
al final las etapas de desarrollo todo el mundo las pasamos. No hagas deporte, también tú pasas por una etapa de desarrollo, ¿no? Que si recuerdas, al inicio, en esta primera como reestructuración, nosotros le llamamos etapas egocéntricas, etapas sumativas, etapas colectivas, ¿no? Y ahora ha cambiado, aunque se refiere a lo mismo, pero ya ahora hablamos de etapa de iniciación, etapa de desarrollo, etapa de especialización, etapa de alto rendimiento, ¿Qué es ¿no? ahora? O sea, te va cambiando ahí Sí, el chip, porque yo me gradué hace 2 años y exacto. ahora se cambia Sí, los conceptos, los ¿no? conceptos. A ver, al final lo de egocéntrico, sumativo, colectivo, lo toman mucho de Sigmund Freud, que fue psicopedagogo, y lo que hacía es estudiar justamente estas etapas de evolución del ser humano, ¿no? Y en la etapa egocéntrica, que siempre les explicábamos, ¿no? En esas etapas que nos tocan mucho los que trabajamos algún momento en preescolar, donde el niño pues es el todo yo, ¿no? Yo quiero mi balón, yo quiero mi aro, yo quiero hacerlo. El chico lo que busca es trabajar él para él y no entiende lo colectivo y lo sumativo. Por eso creo que el desarrollo del modelo de juego en etapas preescolares muchas veces es complejo, ¿no? Porque al tener esta necesidad del ser humano de yo lo hago y no entender pues la importancia de por qué hacer equipo contigo, al menos uno a uno, me puede beneficiar o podemos ayudarnos. Que fíjate que en Apple TV, bueno, en Apple, esta plataforma que tiene, Ujú. les recomiendo, hay una parte, una como serie que habla justamente de todo el análisis desde que nace un niño y en la parte física, en la parte psicológica, en la parte de comunicación, o sea, cómo ese proceso de crecimiento desde que somos pequeños. Y ahí explica claramente las necesidades que tiene un pequeño, un bebé, Ok. desde que la cabeza pesa más que todo su cuerpo y por eso se cae cada rato. Y también los contextos, ¿no? Que no es lo mismo el crecimiento que hay en China, de un chico que a lo mejor lo hace en África, de alguien que lo hace en Estados Unidos, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque al Ujú. final el contexto pues también marca mucho el crecimiento de un ser humano, el desarrollo de un ser humano. Y a nivel fútbol, pues ni qué hablar, ¿no? También no es lo mismo entrenar en un país o entrenar en una cultura distinta, entrenar en México, entrenar en Ciudad de México, entrenar en Puebla, entrenar en Guadalajara, en Monterrey. Las características fisiológicas son distintas. Vas a Monterrey y te encuentras niños que tienen 10 años que tal vez comparación a Puebla, Oaxaca, Veracruz, nosotros de 10 años son muy pequeños a nivel fisiológico. Vas a Monterrey, vas a Guadalajara, Nayarit, y son chicos que te llevan 10, 15 10, centímetros, 15. ¿no? Entonces, los contextos creo que Y también vas, son vas importantes. peleando, ¿no? No, pero ese es cachirul, Sí, sí, ¿no? O sí. algo así. Pero... O sea, a mí me tocó, gracias a Dios tuve la fortuna de tener un portero que tuve en la filial de Chivas, que te platicaba en un inicio, y ahora ya está con primer equipo, como segundo portero de primer equipo. Y siempre me lo protestaban, ¿no? Es que es cachirul, porque parecía mi auxiliar. O sea, estaba casi de mi estatura y tenía 10 años. Y míralo, pues ahora es categoría 2004, va a ir o ha ido a todos los torneos que va a Pachuca, y al final el crecimiento, digo, su papá es militar, él viene de Baja California, entonces todos esos contextos que tal vez la gente acá en Puebla pues no está acostumbrada, pues de repente viene gente de otros estados como él y pues obviamente el tema de estatura es algo importante, ¿no? Y bueno, ¿cuándo van a iniciar la nueva convocatoria para poder estudiar ahí en el ENDIT? Estamos por casi concluir lo que es la licencia Pro y la licencia A. De hecho, si se meten a nuestras redes sociales podrán ver que hemos estado realizando los simuladores profesionales en estructuras de fuerzas básicas como Cruz Azul, como América, está pendiente Puebla, está pendiente Pumas. Entonces, ahorita estamos cerrando con lo que son proyectos finales, la entrega de su modelo de juego que también a ti te tocó, la defensa oral de todo cúmulo de experiencias, ¿no? Ahí estuvimos con la sub-19 del Puebla Femenil, cuando hicimos Exactamente, sí recuerdo, sí, sí. sí, que ustedes tuvieron esa participación, que también la verdad es que creo que la experiencia más linda que puedas tener, ¿no? Porque es el cierre y para nosotros, ¿sabes qué? Lo más lindo o lo que nos reconforta a nosotros como docentes es comparar el día uno con el día final, Sí. ¿no? De cuando no sabías básicamente nada en conceptos o algunos ya llegan con conceptos y cuando presentas tu proyecto final y ya hablas de repente de cosas que tal vez no entenderías antes, ¿no?
Y bueno, pues invitarlos a que estén atentos también al tema de redes sociales porque se abrirá próximamente las convocatorias. Estamos más o menos calculando que para junio o antes de junio podamos ya tener todo lo que conlleva, ¿no? Cuándo es el examen de admisión, a cuándo iniciamos con el tema de los programas de preparación física, de dirección técnica, de arbitraje y entrenamiento de porteros. Y bueno, la duración también para hacerles llegar cuáles son las nuevas modificaciones que probablemente se hagan, ¿no? Para este nuevo siglo. Y bueno, la pregunta más importante de acá de este programa es, ¿cuál es tu modelo de juego basándote en la preparación física, que es lo que tú manejas? Claro. De entrada, como modelo de entrenamiento, porque, bueno, me gustaría aclarar rápidamente dentro de la estructura del modelo de juego un poquito para poder llegar a lo que es el modelo, ¿no? Que tú lo sabes muy bien. La idea de juego como entrenador que yo tengo, que esa es como mi idea independientemente del equipo que tenga, independientemente de dónde vaya, o sea, la idea que tengo yo de manera individual y personal en lo que es mi cerebro, te puedo comentar que es un tema tal vez más mixto, ¿no? Si bien me gusta el juego asociativo, porque es algo que trato de que cuando soy director técnico o si en algún momento como auxiliar técnico se lleva a cabo una salida de balón controlado con esta dinámica de intercambio de posiciones, con mucha movilidad, con buscar generar espacios, porque esa parte al final me gusta, pero si de la parte física no la trabajas, es complejo, ¿no? Porque físicamente requiere demasiada demanda física, sí. Ya que un lateral interiorizando más con un contención, un medio centro metiéndose más como un lateral. O sea, el intercambio de posiciones no es tan fácil porque debe tener un tema cognitivo y un tema físico que lo soporte, ¿no? Que le dé esa base para que se pueda llevar a cabo y que al cierre del juego el jugador lo pueda hacer sin ningún problema. Entonces, creo que esa parte me gusta mucho, pero también entiendo que no siempre se puede jugar así y que hay momentos en el que saltar líneas y buscar atacar o finalizar de la manera más rápida posible también es importante, sobre todo cuando agarras mal parado al rival, ¿no? Y ahí es importante dentro de la parte física, pues el high speed running, que son las carreras a alta intensidad, la velocidad máxima, la toma de decisión a nivel cognitivo que sea adecuada. Entonces, yo me considero más de una parte más híbrida. Ha ido evolucionando, porque anteriormente yo era muy asociativo, 100% asociativo, ¿no? Pero ha ido cambiando y creo ya después que esta idea loca que yo tengo, pues va a tener mucho, al final del día, modificación en base a las características de jugadores que pueda tener un equipo, ¿no? Porque al final del día eso es vital, eso es clave. Entonces, eso me lo va a ir demarcando, o esa idea previa que tengo, tal vez lo que vaya yo considerando en los elementos tanto físicos como técnico, táctico de los jugadores y el proceso que llevan, pues lo podamos llevar a cabo, ¿no? Te comparto que en la categoría sub-23 era un equipo muy técnico y era un equipo que sabía estar sin el balón, pero cuando tenía el balón lo hacía bastante bien. Entonces, cuando tenía que ser asociativo, tenía la calidad técnica para hacerlo de manera asociativa. ¿Y qué defendían? ¿Bloque medio o...? Dependiendo del entrenador. Ah, okay. Pero, por ejemplo, con Carva había momentos en el que buscábamos presionar alto y la verdad es que nos funcionó bastante bien en ciertos momentos de la temporada porque se recuperaba el balón muy pronto, muy cercano a la portería rival y buscar finalizar, ¿no? También dependía del rival, de si íbamos de visita, si íbamos de local. Había momentos en el que defendíamos en bloque medio, alternábamos entre bloque alto y bloque medio. Bloque bajo era muy raro que defendíamos en bloque bajo. Tratábamos de no darle la posesión al rival porque a nivel individual técnicamente teníamos muy buenos jugadores y pues regalarle la posesión cuando tienes buenos jugadores y cognitivamente bien desarrollados, pues es como darle un gol a favor desde el inicio, ¿no? Entonces, no, teníamos jugadores en ese momento con características técnicas, la verdad, bastante interesantes y que a nivel individual en duelos uno contra uno podían superar, ¿no? Y a nivel colectivo ni se diga, con un gran entendimiento del juego y el sistema que se les explicara, con Aristeguieta también, que fue un entrenador que me tocó tener, el jugador lo hacía, lo entendía, lo llevaba a cabo. Creo que la sub-23, a diferencia de las categorías de abajo, es donde el nivel táctico podías ir más allá, ¿no? Tal vez en la sub-19 era más complejo, en la 17 y en la 14 y en hacia atrás todavía más complejo, pero la categoría sub-23 ya todo lo que es tema táctico, estrategia, ya podía llevarse sin ningún problema. Aparte que pues normalmente bajan jugadores de primera división y eso también pues de cierta forma termina ayudando. Sí.
Sí, y eso que hablaba acerca de mixto, que es lo que actualmente utilizas o estás más afín, tiene que ver con las transiciones, que es un fútbol Claro, totalmente de transiciones, y es muy raro el equipo que te juegue de una sola manera, sino tienes que buscar ese tipo de situaciones donde te adaptas al equipo rival, donde no te adaptas al equipo rival es donde fallas. O sea, un entrenador que no se adapta o que no analiza al equipo rival es un entrenador que para mí yo creo que ya está perdiendo claro, 1-0 y posiblemente más, ¿no? sí. Sí, sin duda, el estudio en la semana para desarrollar el plan de juego. Digo, cada entrenador con el que me tocó estar lo hacía de diferente forma, tal vez a su manera, pero siempre buscábamos poner una proyección del video donde se podía observar, ¿no? Tal vez a media semana, cuáles eran estos comportamientos o patrones más consecutivos del rival de los últimos partidos, ¿no? Entonces, pues hacía un análisis o un estudio en el cual se podía pues identificar en las fases del juego qué era lo que más se repetía, ¿no? Y también los jugadores conocen a los jugadores de los demás equipos, al final saben con quién se van a enfrentar, a veces bajaban, no sé, América, Chivas, jugadores de primera división y sabías, ¿no? Qué características tenían. Ese jugador ya sabía de cierta forma cómo tenía que marcar a nivel individual, qué características tenía, ¿no? Como ventaja, como desventaja. Y ya el entrenador en turno, pues, daba las facilidades o daba las indicaciones adecuadas para él, de acuerdo al sistema y a lo que proponía el rival, ¿no? La realidad es que con los entrenadores que tuve, tal vez para algunos la forma de presionar era con un interior, rompiendo con un interior, para otro era rompiendo con un extremo. Cada uno entiende el fútbol de distinta forma, pero al final en la parte física pues tiene que estar preparado el jugador para que independientemente de que le pidan el esfuerzo más largo, pues lo pueda hacer. Que sea el más corto, lo pueda hacer. Y en la semana preparábamos las tareas de entrenamiento de acuerdo al rival que nos íbamos a enfrentar. Por ejemplo, la presión tras pérdida era un concepto que se trabajaba demasiado en los elementos físicos con tareas de entrenamiento enfocadas dentro de la cancha, ¿no? En la parte física, lo analítico era un complemento, más no era lo esencial. Mucho de lo físico, al menos en variables metabólicas, se hacía con acciones de juego. Que Ya eso, de, por ejemplo, perdón que te no, 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 interrumpa, antes era diferente. El totalmente. físico era analítico y ya. No, sí, 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 era pues, correr al campo 5 o 6 vueltas. La verdad es que, siéndote sinceros, creo que con Carva es con quien más me sentí, de cierta forma, en la parte física, a gusto en el tema de que en lo físico había una rueda de pase, ¿no? Un circuito técnico en el cual tal vez Carva me decía, dentro de tu rueda de pase, busca que tus elementos existan. Y aunque lo haces por lo físico, o sea, busquemos que ya lo técnico y lo táctico se vaya llevando a cabo, ¿no? Y eso es lindo con el preparador físico y con el perfil de director técnico que tengo, porque al final del día te dan la confianza de poder diseñar ese tipo de tareas que son tareas introductorias, ¿no? Que tal vez otros directores técnicos te puedan decir, hasta aquí no te metas, de aquí hacia acá, sin balón, y luego esto lo hacemos nosotros, ¿no? Pero en el cuerpo técnico que me tocó con Carvajal, nos daba mucho la confianza a cada parte del staff, 100% de poder tomar decisiones, siempre, siempre aprobadas por él. Nunca fue un tema de que tú hazlo y a ver qué sale, no, no, no. La tenías que explicar, llegabas antes del entrenamiento 1 hora y media y le explicabas, ¿no? Dentro de la activación está esta propuesta de tareas, inclusive a veces llevaba 2 propuestas. Y ya me decía, ok, mira, esta nos sirve más porque esta semana vamos a buscar salir jugando con la búsqueda del tercer hombre, entonces creo que lo podemos llevar. Un día antes me decía, diseñate una tarea que enfoque estos elementos técnicos. Entonces, pues ya con esa anticipación nosotros podíamos llevar a cabo tareas de entrenamiento en la parte física, donde pues la parte metabólica o del high speed running o todo lo que nosotros con preparadores físicos vemos, pues se puede llevar a cabo, ¿no? Me tocó, sin bien, a lo mejor con Fer, con Aristeguieta, tener un poquito más el rol de la parte de fuerza, donde yo no iba a cancha a hacer tareas con balón. Ahí esas tareas ya no eran para mí, ya las hacía el auxiliar. Pero totalmente ahora era hacer trabajo en el gimnasio, ir a la cancha y hacer activaciones tal vez más coordinativas. Entonces, te digo, cada director técnico, cada staff te va dando, de cierta forma, mayor participación o menor participación en base a su metodología, a la confianza que te tenga, a muchos elementos, ¿no? Y ojo, al final nosotros tenemos que adaptarnos.
Al menos que tengas un cuerpo técnico con el cual vas a ir a todos los equipos que te contraten y tú ya tengas claro, ¿no? De que este PF trabaja conmigo así. Pero si tú eres un PF más institucional, independientemente del director técnico que llegue, tú te vas a adaptar a lo que va pidiendo, a lo que quiere, tienes que ser más abierto, ¿no? En esa parte y adaptarte rápido, porque si no te adaptas, pues es complejo. No puedes cambiar tampoco la idea del director técnico porque él es la máxima autoridad dentro del equipo. Tienes que adaptarte y buscar cómo serle útil para poder desarrollar la forma en la que quiere entrenar y el modelo de juego que va a llevar a cabo. Importantísimo que el DT nos explique el modelo de juego que quiere. De lo contrario, yo estaría haciendo cosas distintas que tal vez él ¿no? Es más asociativo, yo de repente me pongo a hacer transiciones o puro HCR y pues no tiene nada que ver. Entonces, eso para mí creo que es vital. Que es la parte donde el deporte ya dejó de ser individual, ¿no? Claro. Ya se viene una estructura, ya tienes que saber qué es lo que trabaja el preparador físico, incluso con el nutriólogo, con el médico, kinesiólogo, los analistas, ¿no? Sí. Entonces ya es un complemento cada uno de ellos, ¿no? No es como que lo que dice el director técnico es tal como es, no, sino que ahora delega. Y esa creo que es la parte más importante. Yo creo que de un director técnico para mí tiene que delegar, porque si no Sí. delega, ¿te vas a morir con la tuya? Sí, pero no es que sepas todo, o sea, es imposible que tú sepas todo porque Totalmente. no es algo como viable, o sea, no te alcanza la vida para poder estudiar, aprender, aprender, estudiar, aprender, aprender, porque es raro, eso es complicado. Es la parte Sí. que yo creo que muchas veces no entienden como las personas que nos dedicamos no solamente al fútbol, sino a dar clases de materias en aula, que Sí. no podemos ser todólogos, o sea, es imposible, o sea, es muy raro. Entonces, en algo que es deportivo, que es pues ya para el alto rendimiento en este caso, lógicamente, pues ¿de qué te llenas? Totalmente. De gente capacitada y que te complemente, ¿no? Sí, sí creo que sin duda un buen líder es aquel que bien lo sabe hacer, porque al final lo tiene que saber hacer, pero delega, ¿no? Y obviamente es distinto delegar a solo botarte el trabajo, ¿no? Porque si se confunde delegar con tú hazlo, ¿no? no estarías delegando como realmente lo tienes que hacer. Que es la parte que mencionabas acerca de que, bueno, él de acuerdo a su modelo de juego, me Exacto. pide estas tareas que yo haga con Claro. los chavos y eso está bien. O sea, Y al final apruebas. Y ya en primera división te encuentras al final del día, digo, me tocó ya para el cierre, antes de que saliera del club, trabajar un poquito más directamente con primera división, a raíz de invitación que me hicieron. El preparador físico Charlie de Chepo de la Torre me integró un poquito más, ¿no? Roqueta también me integró un poquito más. Se fue a la Cup, entonces tuve mayor participación ahí con primer equipo. Y ahí te vas dando mucho cuenta con Larcamón también, aunque no estuve incorporado a su cuerpo técnico, pero lo veíamos, o sea, al final entrenaba junto a nosotros. Pero algo que observas es que ellos ya tienen muy, muy clara su gente de confianza y que delegan al 100% con la confianza tareas que van a hacer, ¿no? Ya el director técnico de primera división es muy distinto a lo que es fútbol formativo, a lo que es fútbol tal vez en básicas. No es que no haga nada el director técnico, al contrario. Él hace más todavía. Sí hace más, pero ya en cancha el auxiliar técnico, gran parte de las tareas es el que termina desarrollándolas. Y con Larcamón, por ejemplo, en momentos muy puntuales, Larcamón se acercaba, hacía correcciones que consideraba puntuales hacer, pero ya no como el formativo que lo ves gritando en todas las tareas, que, ¿sabes? Y no porque no se quiera inmiscuir, porque al final del día él es el líder que está a cargo de todos los entrenamientos, sabe el momento necesario donde tiene que participar, sabe el momento necesario donde tiene que ajustar. Chepo de la Torre lo mismo, ¿no? Con Chepo también su staff todo el tiempo trabajando en conjunto con él. Al final él cuando tenía que parar, paraba, hacía correcciones, enérgico, porque es enérgico el Chepo, puntuales a lo que tenía que decir y hacer, y seguía corriendo la tarea, ¿no? Y cuando era todo lo que es tareas tácticas, pues obviamente los directores técnicos allá a nivel profesional es donde más se meten. En las tareas más de juegos de posesión, en las tareas más tal vez con menor especificidad del juego, van más a cargo de los auxiliares, van más a cargo de los analistas que también desde lejos están observando tareas, van más a cargo de los preparadores físicos.
Ya la parte estratégica o táctica del planteamiento de juego es totalmente de ellos. Y es donde ya ellos entran ¿cómo se llama? Hacer correcciones, entran donde ya se siente la mano de ellos, ¿no? Pero obviamente todo lo detrás está liderado por ellos totalmente. Sí, por el cuerpo técnico. Sí, por el cuerpo técnico. Bueno, algo que quisieras agregar para la entrevista. Pues que invitarlos a que se preparen, a que estudien, digo, independientemente que si se quieren dedicar a esto, participar en el Sistema Nacional de Capacitación es una gran oportunidad, porque tal vez a diferencia de otros cursos, que yo he tomado otros cursos, porque no solo tengo los de federación, sino tengo cursos españoles, de MVP, o sea, cursos de todos lados que te va ayudando, tú lo sabes. Pero bueno, tal vez la ventaja que te pueda dar si aún no lo tienes es que pues estas capacitaciones del Sistema Nacional pues son avaladas por la Federación Mexicana de Fútbol, y si quieres trabajar de esto, pues al final sí te piden un título de esto, ¿no? Como preparador físico ya para la última etapa, cultura física ya no era como indispensable, ya me pedían el de preparador físico. Entonces va a llegar un momento en el que esta parte va a ser solamente títulos de la Federación Mexicana de Fútbol, y pues creo que es importante tenerlos, más allá de pues, lo que seguramente van a aprender, ¿no? Creo que la estructura que tenemos, los docentes que tenemos, somos abiertamente, se los puedo decir que somos uno de los mejores campus a nivel nacional, si no es que después de Toluca o a la par de Toluca somos el segundo más grande y el segundo más poderoso, o en cuanto a docentes y tema formativo a nivel nacional estamos dentro de ese rango. Entonces, pues invitarlos, ¿no?, a que se inscriban. También tenemos Campus Veracruz, para aquellos que tal vez no son de Puebla, pues se puedan inscribir Campus Veracruz, que también estamos nosotros formando parte de esto, y nuestro director general está a cargo de los dos campus. Hola, soy el director técnico profesional Hugo Romero González y les voy a presentar este libro. El libro se llama Modelos de Juego, Plan de Partido, Análisis Diferencial del Continente de América Latina. El libro trata acerca de los directores técnicos, cómo han desarrollado su forma de jugar en cada una de las selecciones de América Latina y también de algunos clubes. Esto tomando en consideración y recopilamos la información acerca de los clubes más importantes que dejaron huella a nivel táctico y estratégico. Todas estas colaboraciones, reseñas y toda la investigación empírica y teórica la buscamos generar para que la gente entendiera qué es un análisis diferencial de planes de partido. Acá vamos a saber por qué un equipo jugaba de manera directa o combinada. También vamos a saber de sistemas de juego, vamos a saber de conceptos. Los invito a leer Modelos de Juego con la perspectiva de análisis diferencial. Lo vas a encontrar en las siguientes redes sociales.